¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran mis queridas estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 2 en la asignatura Pedagogía General. En tal sentido, permítame, por favor, compartir la pantalla. Muy bien. Hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes que tienen un contexto social. Y es así que en esta sesión número 2, el título es El carácter social de la educación. ¿Qué entendemos por carácter social de la educación? Vamos en este momento a solicitarles que ustedes puedan participar a través de sus audios, levantando la manito, y de la misma manera también a través del chat. Gracias por su participación. Para tener una mayor información y a modo de reflexión, vamos a observar juntos un interesante video que se trata sobre la educación prohibida. ¿Ok? Este es un resumen. Luego de haber visto este video, ahora veremos otro, en el cual en este video se trata y tiene por título Otro ladrillo en la pared. Con atención, observemos y luego analizaremos. Bien, cuando nos referimos al carácter social de la educación, vamos a ver 4 aspectos. El primero es que la educación surgió primero como una práctica humana social y era necesaria. La educación es fundamental en tal sentido para que pueda desarrollarse la sociedad o para el desarrollo social. Es así que la sociedad ha influido en diferentes rasgos de la educación y también lo ha hecho simultáneamente. La educación influye también en las características de la sociedad. Otro aspecto dentro del carácter social de la educación es que históricamente la humanidad ha ido siempre acumulando año tras año diferentes vivencias culturales, que las cuales se requerían dentro de una práctica de conservación y de transmisión de los diferentes saberes de esta cultura. Y de esta forma se iban construyendo lo que necesitaban avanzar para esos conocimientos. Entonces, concretamente podemos decir que es la humanidad quien exigía todo un proceso de acumulación y de transmisión y también de ampliación de los conocimientos, así como también de los avances culturales. Todo este proceso esencial de carácter social se denomina educación. Asimismo, también, para poder vivir y para desarrollarnos, los seres humanos necesitamos relacionarnos y también requerimos establecer diferente tipo de relaciones humanas, también relaciones sociales, así como educativas, son imprescindibles. De esta manera, los cambios sociales y todas las transformaciones profundas, tanto de pensamiento educativo, también de cambios educativos, van a exigir cambios sociales. Y en esto se va a dar dentro de un pensamiento social. Entonces, la educación tiene una, o de manera indiscutible, todo esto la caracteriza por tener dentro de su conformación a la sociedad. Por eso recordaremos lo que decía Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Les invito ahora que compartamos y luego también haremos un análisis sobre el video Mente y Sociedad.
Muy bien. Ahora analizaremos sobre la educación y su papel en la sociedad. Hemos visto cómo de la sociedad ha ido surgiendo la educación, pero ahora veremos cómo es el papel que tiene la educación. La educación y la reproducción del sistema social. Esta teoría considera, en primer lugar, que la educación es el agente fundamental en el cual se va a poder reproducir todas las estructuras de las relaciones, tanto de poder y las relaciones también simbólicas entre las diferentes clases sociales. Y pone sobre todo énfasis en la importancia del capital cultural que ha sido heredado de familia en familia y que de esta manera es como la clave del éxito en la escuela. Se afirma que en las escuelas definitivamente son parte del universo, de las diferentes instituciones simbólicas en las cuales se van a ir reproduciendo las diferentes relaciones existentes de poder a través ¿de qué? A través nada menos que de la reproducción de la cultura, de las clases que son dominantes y también en las diferentes sociedades contemporáneas. En este caso tenemos una gran investigación desarrollada por Pierre Bourdieu, en la cual menciona la reproducción como el sistema educativo garantiza la reproducción social de la desigualdad de clase. Ahora vamos a ver juntos un video muy interesante en el cual la escuela tiene por nombre el video La escuela según Pierre Bourdieu. Podemos mencionar que la educación y el papel que realiza y tiene en la sociedad va a ser tradicionalmente considerado, se había pensado que el sistema educativo cumple esta función de reproducir esa educación dominante. Este postulado que decía la teoría de la reproducción social por parte de la educación. Pero, sin embargo, esta teoría no ha podido servir de base para fundamentar la teoría práctica educativa, que era orientada, ¿para qué? Era orientada hacia el cambio y también hacia la transformación de la sociedad. Entonces no nos hemos quedado únicamente con reproducir esas aspectos sociales, ¿no? Toda la estructura social. Es así que la educación y la posibilidad que tiene de transformar el sistema social, ese término de reproduccionista de la educación, se vio que en la medida en que no realmente atinó a salir de las propuestas burguesas que habían en ese tiempo. Y entonces comenzó a adoptar solo un tono de denuncia y no de plantear propuestas alternativas. Esto ha conducido a los docentes a no ver otras alternativas de la educación, sino que la que se encuentra vigente en la sociedad. De tal manera que si dichas teorías eran reproduccionistas, resultaban a la práctica, contribuyendo de esta manera pues a consolidar ese sistema capitalista, el cual critica. Asimismo, también lo que realmente interesa de la educación no es saber cómo esta educación se desarrolla o cómo viene desarrollándose, está ligada a los diferentes intereses de las clases y de los sectores dominantes, sino interesa saber cuáles son estas posibilidades que tiene la educación para poder suscitar ese cambio
esa transformación en el orden social, en esos tres niveles, niveles antropológicos, educativos y sociales. Es decir, se refiere a que la educación misma, como también a los efectos y a los impactos en el cambio social. Estas razones han llevado en el pleno teórico, en este caso, en el plano teórico, a elaborar la noción de la educación posible. Ahora vamos a observar detalladamente esta entrevista que le hicieron al doctor Virgilio Mendo, y él nos habla acerca de la educación posible. En este momento vamos a trabajar acerca de las dimensiones sociales de la educación, las cuales son 4. La educación como proceso sociohistórico tiene los siguientes aspectos más resaltantes: que la educación es un fenómeno social y socialmente se encuentra determinado. Asimismo, la educación es necesaria para poder estudiar históricamente el problema educativo y lo va haciendo depender de una sociedad. De la misma manera, la educación es una estructura social de apoyo y finalmente la educación se considera una estructura social de apoyo y sirve para poder consolidar todo el orden social o también para poder consolidar las condiciones que a largo plazo van a posibilitar el cambio de la sociedad. La segunda dimensión es la educación como proceso social político. En este caso, la educación como elemento necesario para poder conformar o construir ese orden social que se encuentra ya dado. Asimismo, la educación va a tener en tal sentido un carácter político. Hay que mencionar que cada régimen social busca controlar siempre a la educación y de esta manera controla las conciencias para tener un orden constituido. Asimismo, en esta dimensión, el aspecto educacional supone toda una ideología. También la cultura o ese mundo que es simbólico. Es estratégico para que pueda desarrollarse de manera determinada la clase de sociedad. Y finalmente, la educación como proceso social político se observa desde el punto de vista de los sujetos sociales que materializan el contenido público, en este caso político, tanto de la educación en este espacio de lucha, ¿no? Asimismo, tenemos como tercera dimensión la educación como conjunto de relaciones sociales. Y tenemos a la educación en su, que es una praxis social específica, la educación considerada en esta dimensión como un tipo que es específico respecto a algunas relaciones sociales, y ahí se van a configurar estas relaciones sociales, y esto lo indica nada menos que en sus estudios Mendo en el año 2006. También se menciona la educación como que presenta toda una práctica pedagógica como una unidad teórica y también práctica. La educación se da en países como el nuestro, el Perú, y se va a convertir en un elemento potencial para que pueda realizarse la transformación de la sociedad. Y asimismo también, como conjunto de relaciones sociales, la educación, según el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, él proponía convertir a todas las instituciones educativas en microsociedades morales que puedan contribuir a formar personas morales aún en sociedades profundamente inmorales. Y la dimensión número 4 sobre la educación
como proceso social, objetivo, subjetivo, nos menciona dos aspectos. Por una parte, la educación es una realidad, sí, una realidad social que es objetiva, es decir, determina socialmente, va a ser determinada socialmente. Mientras que, por otro lado, se ve la condición y la posibilidad a la subjetividad, es decir, entendida como la actividad humana social. Este viene a ser todo un fenómeno subjetivo, en tanto es posible poder accionar por parte del otro sujeto a través de una actividad social. En esta dimensión, además, tendremos en cuenta ver claramente cuáles son esas necesidades, esos ideales, así como cuáles son las voluntades de la sociedad y los sentimientos que les albergan. ¿Sí? Muy bien. De esta forma, mis queridos estudiantes, hemos concluido la semana número 2 y los estamos esperando en la videoconferencia. Muchísimas gracias por su atención.